Esto sin ninguna duda. Vamos a ver. La gente que generalmente adopta una interpretación futurista de Apocalipsis, no el futuro de aquellos, que para ellos era el futuro y para nosotros sería el pasado, sino para aquellos que todavía lo ven en el futuro, por regla general ubican Apocalipsis en la época de la persecución de Domiciano. Es decir, estaríamos hablando de los años 90 del siglo I. ¿Por qué yo no creo que sea en esa época? Bueno, primero, pero esto nos desviaría mucho, yo personalmente estoy convencido de que todo el Nuevo Testamento se escribió antes del año 70. No es cuestión ahora de ir examinando libro por libro, evangelio por evangelio, para intentar mostrar esto, pero yo creo que los libros del Nuevo Testamento son muy antiguos, todos se redactaron antes del año 70 y posiblemente Apocalipsis es el último que se redacta en torno al año 62-63 después de Cristo. De tal manera que cuando se habla de Jerusalén, se está hablando de Jerusalén, se habla del juicio de esa Jerusalén apóstata, que tiene su paralelo, por ejemplo, en Marcos 13, en Mateo 24 o en Lucas 21. De hecho, yo creo que es muy fácil trazar los paralelos de ese discurso del Monte de los Olivos sobre la destrucción de Jerusalén con lo que se narra en Apocalipsis. Pero además yo creo que Apocalipsis da una serie de datos que te sitúan en esa época. Por ejemplo, cuando habla de los reyes, te menciona esos reyes de los cuales ya han pasado algunos reyes, Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula y Claudio, que hay un rey presente, que es Nerón, y que va a haber otro rey que va a durar muy poco, que efectivamente duró muy poco, apenas unos meses, que es Galba, pero después de esos 7 reyes, de esos 7 emperadores, vendrá el octavo, porque el Imperio Romano va a continuar después de ese emperador que dura poco tiempo. Y en ese sentido, a mí me parece bastante obvio que hay una ubicación, y para los lectores del Apocalipsis de la época, en vez de ser algo abstruso, complicado en el futuro, era fácil identificar lo que iba a venir y también cómo se acercaba una gran persecución a manos de ese rey que ahora está presente y que era el emperador Nerón. El libro de Apocalipsis incluso te permite identificar algunos de los símbolos. Por ejemplo, habla de la gran ciudad a la que llama Babilonia la Grande. Tú sabes que esto ha dado lugar a multitud de interpretaciones, es decir, los católicos generalmente te dicen que es la Roma imperial. Por regla general, los autores que se han apegado a la Biblia en muchas ocasiones han dicho esto es el papado, pero lo cierto es que la gran ciudad queda identificada en Apocalipsis, porque dice que la gran ciudad es donde fue crucificado nuestro Señor y es una ciudad que espiritualmente también se conoce como Sodoma y Egipto. Eso es Jerusalén en la Biblia. Es decir, yo creo que en Apocalipsis se está describiendo con enorme exactitud, además, lo que va a ser la guerra contra Roma, que acabará en la destrucción de Jerusalén y del templo. Hasta tal punto que, por ejemplo, cuando se dice la duración del asedio y se habla de esas fuerzas demoníacas que van a llevar a cabo esa labor de destrucción, se da una cifra de días que es al día lo que duró el asedio de Jerusalén por las tropas romanas del general Tito. Y cuando se describe a ese ejército diabólico que se dirige a consumar esta labor de destrucción y se habla, por ejemplo, del escorpión, se habla de una serie de cosas que, bueno, la gente imagina. Yo he leído gente diciendo que esos son cazabombarderos, son bombardeos nucleares, etcétera. Hay gente muy imaginativa. Sin embargo, cualquiera que conoce la forma en que funcionaba el ejército romano sabe que es una descripción magnífica de lo que es una legión, porque en la legión, entre las armas de artillería, estaba, por ejemplo, el escorpión. Y es curioso que cuando se habla del peso en talentos de esos proyectiles que utiliza ese ejército, se da el peso exacto de lo que eran los proyectiles que lanzaban las catapultas romanas. Entonces, vamos a ver, todo depende de conocer bien ese contexto. Yo he intentado desarrollarlo siquiera mínimamente en el comentario de Apocalipsis de mi Biblia de estudio, aunque no renuncio a escribir a un comentario de Apocalipsis en el futuro, pero evidentemente para la gente de la época que estuviera leyendo eso, ahí obviamente se está anunciando el juicio sobre una Jerusalén que se ha prostituido. La imagen de la prostituta, tú sabes que aparece en Oseas, aparece en Ezequiel, aparece en tantos libros proféticos, el juicio y el final realmente de ese sistema religioso del templo, y al mismo tiempo se está anunciando cómo los mismos que van a acabar con el templo van a desencadenar una persecución terrible sobre los siervos, sobre los seguidores de Cristo.